Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar acá en este evento tan importante de Ogilvy. Es todo un placer estar contribuyendo a toda esta audiencia. Vengo de Mindshare, parte del mismo grupo, Latinoamérica. Yo estoy a cargo de todo lo que es la supervisión de inversiones. Soy Chief Investment Officer para la región, de manera que estoy en permanente contacto con todos los mercados desde México hasta Argentina y naturalmente con mucha conversación siempre permanente con Centroamérica y desde luego Honduras. Con lo cual es un gusto, de verdad, estar acá. Lo que vengo a contarles es básicamente es relacionado con todo el evento, que es los medios digitales y relacionándolo en este caso con lo que es la parte offline. Les voy a hablar de cómo el video se viene tomando el mix de medios y ahorita pues vamos a hacer un par de reflexiones. Lo que primero quiero hacer es que visualicemos cómo es nuestra vida, nuestro día a día, no una visión de medios o comunicaciones o publicidad, sino básicamente así como lo estamos viendo en la foto, seamos conscientes de que cada vez estamos más rodeados de pantallas y no solamente por el televisor, por el celular, por el computador, por la tablet, que es como lo que convencionalmente se habla. También pensemos en que las pantallas de los automóviles cada vez son más tecnificadas, en que en este momento hay dispositivos para hacer deporte en casa que tienen unas pantallas supremamente sofisticadas, llámese puestas en una bicicleta estática o incluso estoy viendo ya publicidad de dispositivos que se adhieren a la pared, tienen una gran pantalla y del dispositivo se estiran pues los elementos para hacer pues los ejercicios de pesas y todo esto. Entonces, las pantallas son una realidad con la cual estamos conviviendo más cada día y naturalmente la publicidad está muy relacionada con esto, ¿no? Con cómo contactamos de la mejor manera a nuestro grupo objetivo y por esa misma razón es que los medios han evolucionado. Ahora sí hablemos un poquito más de la parte mediática. Pensemos, como les decía, que el video se viene tomando la mezcla de medios completa y les digo porque claramente la televisión, el cable, luego pues cómo fue creciendo, naturalmente la parte de internet que lo facilita mucho, pero pensemos también que cada vez hay más publicidad exterior en donde el video tiene una importancia alta y casi que los grandes proveedores de publicidad exterior tienden a migrar a video sus ubicaciones más importantes. Esto está un poco más desarrollado en algunos países que en otros. Chile es muy avanzado en esto. En México hay algunas, pero pues la mayoría no es que sea así, pero sí es algo a lo que se tiende a evolucionar. Entonces el video en este caso no auditivo, pero sí pues con el dinamismo que tiene el video, lo estamos viendo en este tipo de vehículos. Cuando estamos pensando en una emisora, cuando estamos pensando en un periódico o en una revista, muchas de las mecánicas que ellos diseñan es justamente enfocadas a generar una convocatoria a su página web y pues independientemente de lo que estén convocando, si es a profundizar en contenido o si es a generar alguna mecánica que genere algún engagement, existe pues un contenido que en su gran mayoría tiene video. Entonces para profundizar en la noticia, como está aquí en el ejemplo, demostrar el partido de fútbol, cómo fue el gol o de repente la entrevista al cantante, el video y para cerrar, naturalmente estamos viendo cómo las redes sociales basadas en esencia en video vienen teniendo un crecimiento bastante importante. Entonces acá en el ejemplo de la pantalla aparece TikTok, pero también pensemos en Snapchat, pensemos en Instagram y pensemos en una absolutamente menos de entretenimiento, pero muy corporativa que cada vez tiene más contenido de video, que es LinkedIn. Entonces, el video como tal, ya son pocos los medios, si me permiten, no hay un medio en el cual uno diga no hay presencia de video. Está en el eje y justamente el objetivo de esta conversación es ver cómo es ese video ya publicitario lo podemos aprovechar mucho mejor y cómo lo podemos balancear de la mejor forma, porque en realidad no hay un medio malo ni un medio bueno, es un balance y entender muy bien cuál es el objetivo de la marca, cuál es hacia dónde vamos, qué es lo que se necesita hacer, cuál es el grupo objetivo, cuáles son los momentos en los cuales necesitamos llegar a esa persona y evidentemente cuál es la mejor costo-eficiencia para llegar a esa persona con el mejor mensaje, que es pues básicamente lo que vamos a ver un poco, ¿no? Entonces, empecemos con un poco de cifras. Acá básicamente lo que ven es basados en el TGI, cuál es la tendencia en el consumo de medios, ahí sí total,
no solo de pantallas, como decía antes, el consumo de medios general desde el año 2012 hasta el 2020. Esto es un promedio de Latinoamérica de los países en donde se mide este estudio. Ustedes ven en la parte inferior de la pantalla en cuáles están desde Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Entonces, acá es donde ustedes pueden ver como promedio, no es necesario entrar a cada uno de estos países, viene habiendo un decrecimiento del consumo de la televisión abierta, pero es básicamente un decrecimiento que ocurre desde el año 2016. ¿Sí? Desde el año 2016 o 2017 empieza a caer de una manera un poco más notoria la declaración de personas que dice que vio televisión a una manera completamente inversa al crecimiento de una línea que ustedes ven en color rosado, que es el OTT. OTT o Over the Top es básicamente el acceso a video a través de aplicaciones o dispositivos, acceder a video que está transmitiendo pues, por internet. Entonces, el caso más común que conocemos es Netflix. ¿De acuerdo? Entonces, existe un movimiento en la televisión versus lo que es la parte de OTT o de video en streaming que empieza a tener una sensibilidad como la que pasó antes, que ustedes ven en la curva amarilla, que es cuando empieza a crecer el medio online, que de la misma o de manera inversa empieza a decrecer el medio impreso. Entonces las revistas, la prensa, empiezan a caer desde el año 2012-2013, ustedes van viendo los colores, de una manera opuesta a cómo crece Internet. Entonces, ¿el Internet afectó la televisión? Directamente no, sobre todo la televisión abierta, que es esa barra azul oscura que está arriba, pero sí la televisión abierta está siendo un poco más sensible a lo que es toda la parte del OTT, ¿correcto? Entonces, dicho eso, es una tendencia bien interesante. Claramente, en algunos países sube o baja un poco más la proporción de cuánto televisión paga se ve, pero en general en los otros medios no es mucha la diferencia que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, claramente usamos un TGI, que es un estudio fuente única, en donde nos permite analizar el consumidor desde un punto de vista televisión, OTT, radio, revistas, es fuente única. Ahora veamos solamente lo que es televisión abierta, en este caso, tomando como fuente a Ibope. Entonces, lo que ustedes ven acá también es una tendencia de largo plazo, en donde van viendo para lo que es un par de países que están detallados en la parte de abajo: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Costa Rica y Guatemala, cómo se ha venido comportando la tendencia general de el encendido en televisión en los últimos años. ¿Qué es el encendido? Es la sumatoria pues, de las audiencias de todos los canales de televisión abierta. Entonces, cuando estamos hablando de el 12% en esta primera curva de enero del 2014, en color verde, pues es la cifra para México de lo que es el porcentaje de personas promedio que de 6 a 12 de la noche, de hombres y de mujeres 18 en adelante, pues está abierto, está viendo televisión. Entonces, ese punto es bien interesante y esta gráfica es muy interesante porque ya nos muestra algo detallado, algo que se mide minuto a minuto. Los países que están acá incluidos es justamente porque tienen una metodología de medición igual, entonces es comparable. Ahorita vamos a ver en otra diapositiva naturalmente Honduras y otros países de Centroamérica. Pero entonces acá lo que ustedes pueden ver es un efecto de qué está pasando en los otros países que ustedes pueden pensar, ¿y esto por qué? Yo pues tengo la fortuna de estar en roles regionales desde hace ya casi 14 años y me acuerdo hace como 5 o 6 cuando empezábamos a ver la caída de audiencias justamente en México y en Argentina, que ustedes lo van viendo acá, y lo comunicaba a personas, equipos de marketing de Perú, de Chile, de Colombia, de otros países, y como que parecía algo muy lejano. La realidad es que, como ustedes van viendo, hay momentos en los que se presenta una bajada de las audiencias en un país. Más o menos es un proceso de 2 años a 3 en que se estabilice, como sucedió en México y en Argentina en el año 2014 a 2016 y en el año 2014 a 2017 en el caso de Argentina, que fueron caídas más o menos de un 33%, es importante. Ya luego estamos viendo, por ejemplo, a un Costa Rica en una línea punteada que básicamente en 2016 a 2019 presenta un decrecimiento de un 22%. Entonces, ahí nomás, acá cerquita, al lado de Honduras, estamos viendo una situación parecida. En Guatemala, pues pasamos de tener picos de 7 puntos a bajos de 4. Entonces, todo lo que estamos viendo
a nivel regional, pues es importante para entender qué es lo que se viene. Así como cuando hablaba hace un rato del streaming o Netflix, absolutamente todos tenemos acceso a esto. Entonces, es un poco esto que tanto se viene afectando. Pues hablo no solamente de Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, ya están en Latinoamérica, conocemos a HBO, y de la misma manera pues son fenómenos que empiezan a generar un cambio en el consumo de medios de la gente y que pues tenemos que tener muy en el radar. Es bien importante ver la parte final del gráfico, la última área, que es básicamente el año 2020, en donde ustedes pueden ver que hubo un pico, ¿no? Que se disparó la audiencia en el mes de marzo y de abril. Y básicamente, pues como todos lo vivieron, pues esto está muy relacionado con todos los confinamientos que se dieron. Es bien interesante ver cómo efectivamente surge un salto en los ratings o en el encendido de varios mercados. El más notorio en color rojo es Perú, en color amarillo es Colombia, Chile en color gris. ¿Cómo se dio? En otros mercados no se dio tanto. Por ejemplo, en México, ustedes lo están viendo y está muy relacionado con que pues, no hubo justamente un confinamiento como en los otros países. Pero lo interesante de esto, que pues como personas, no como profesionales de publicidad sabemos, esto pues generó una reacción en un momento del año, pero luego siguió cayendo la tendencia. Entonces no generó un rebote, un cambio de tendencia, sino que como ustedes van viendo en la gráfica, simplemente a percepción visual, están viendo en las mismas líneas punteadas como Costa Rica y como Guatemala, cómo la tendencia se restableció. Y estamos en países en donde igual estamos en niveles de audiencias menores al momento prepandemia. Y es una tendencia, entonces se generan rebotes de alguna forma, seguramente cuando hay mundial de fútbol, vamos viendo por allá en esos años de mundial de fútbol crecimientos en julio, no son tan notorios acá, pues al lado de lo que sucedió con la pandemia, pero es bien interesante ver esas tendencias, cómo afectan y cómo, pues a partir de eso, tratar de anticiparnos en lo que es el perfil de nuestro consumidor. En esta gráfica, como les prometía, estamos viendo Honduras. La medición que se tiene en Honduras es un poco distinta a la que se tiene en los otros países, por eso está en una escala distinta en el lado derecho de la pantalla, porque es una metodología que es a través del teléfono hacer la consulta de el consumo y la exposición a televisión, distinto a un dispositivo que esté conectado en el televisor. Sin embargo, veamos la tendencia, básicamente, y está en un punto medio, no está en el nivel ascendente de Panamá, que no estaba en la diapositiva anterior, que sí después de la pandemia tiende a mantenerse, igual que como de pronto vieron Chile, que como que salta y se queda allá arriba, diferente a todo el resto de mercados, como pasa en Guatemala, como pasa en Costa Rica, perdón, que se recupera, se restablece la tendencia decreciente. Entonces, es interesante ver, claramente hay un salto a principio del año 2020 que es más relacionado con temas de metodología que de por sí un cambio de audiencias, pero es interesante ver que pues, es un comportamiento relativamente estable en un contexto en donde tenemos vecinos muy cercanos como Guatemala, Costa Rica y Panamá que están teniendo una dinámica completamente distinta. En la región hay países en donde no se ha afectado mucho el consumo total de televisión, pero sí cambia mucho el share de canales, no vamos a entrar en ese detalle, como sucede por ejemplo en Colombia. El encendido de televisión tiende a ser parecido, pero hay un líder que tiende a ser cada vez más fuerte en los últimos años y el otro canal que pues no, ha perdido un poco de share. Entonces, la dinámica es bien interesante analizarla más en profundidad, pero por ahora lo que quiero dejarles como mensaje es la importancia de ver las tendencias, de ver mercados vecinos, no solamente ver Estados Unidos, Europa, sino aquí nomás en Latinoamérica tenemos mucho que aprender y es básicamente esta tendencia de la televisión. Dicho eso, analicemos un tema que es alcance. Básicamente, hace muchos años, de nuevo, se hablaba de tener, no sé, a nivel regional, pues para todos los países, no pan regional, sino que en general en televisión se lograba un 50% de alcance en 3 más con 400 TRPs. Es como una medida que recuerdo de vidas pasadas y con cuentas muy grandes y sofisticadas que se manejaba. Acá pues esto justamente lo que les acabo de mostrar en términos de tendencias ha venido cambiando mucho. Entonces también analizando datos de Ibope y cómo los procesamos en Mindshare, estamos viendo cómo para llegar, la línea que ustedes ven punteada en la gráfica de la izquierda que analiza la televisión abierta para distintos países, las dos
las convenciones, la leyenda pues indica Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, etcétera. Ahí básicamente lo que ustedes están viendo es al nivel 50% de alcance, ¿con cuántos TRP se logró llegar? Y ustedes ven que no todas las líneas cruzan en el mismo punto. Es una variedad enorme, por ejemplo. En Colombia, como les decía, que las audiencias son un poco más estables, está cerca a los 400, un poco por encima, 420, quizás un poco más. Luego en Panamá y Perú estamos hablando de 500 TRPs para llegar al mismo objetivo de alcance. En Costa Rica estamos hablando de 600 TRPs, en México estamos alrededor de los 700. Y todo esto naturalmente va a tener una variación en grupo objetivo, en el momento del año que se mide, pero tomando una foto instantánea en distintos momentos del año y pues siempre haciendo una comparación like for like, ustedes se van a encontrar patrones como este. Entonces, la manera como viene evolucionando la televisión al final va hacia el mismo punto y es básicamente pues una consolidación de audiencias, no es que sea una línea recta hacia abajo, ustedes vieron antes ya una Argentina, un México que tiende ya a quedarse más estable, desde un punto que pues era pues un liderazgo y un dominio pues mucho mayor que se ve afectado por el ingreso de nuevos medios. Luego la televisión paga, como ustedes ven, acá el análisis está analizando más con 100 TRPs o 160, 150 TRPs que logro. Entonces, en general lo que estamos viendo es que se puede llegar más o menos a un 15, 20% de alcance en la misma medida. Entonces, varía un poco por país, pero pues estamos viendo que un 15% de alcance pues es algo interesante y explica un poco el crecimiento que tuvo la televisión paga en años pasados y como su importancia en ser un rich extender y en reforzar dentro de la estrategia pues esa calidad de contenidos y flexibilidad de formatos que nos daba la televisión por cable y todavía nos la da. Entonces, es interesante esto desde el punto de vista de nuevo de tendencias y naturalmente pensemos en digital. Acá pues la fuente tiene que ser otra, con lo cual lo que ustedes están viendo es a partir de Comscore, como en los países que ustedes ven proyectados, que es donde está disponible este estudio, es una muestra de donde está disponible el estudio, cómo se encuentra el consumo y qué tanto alcance podemos llegar a generar. Entonces lo que ustedes van viendo acá, para explicar la gráfica, en la barra gris estamos hablando del promedio de usuarios diarios, con lo cual claramente como hay un país tan grande en población como Brasil, seguido de México, pues van a haber unas barras grises desproporcionadas. Pero pensemos que cada uno de esos universos, que es importante mostrarlo, eh, tiene pues la pregunta es a qué porcentaje de esas personas puedo llegar. Y ahí es donde ustedes están viendo que si trazásemos una línea alrededor del 50%, que es un poco la medida que estábamos tomando antes en televisión, algunas propiedades globales o internacionales que existen en Latinoamérica y que son medidas por Comscore, por eso están acá incluidas, porque tienen presencia en todos los países que están acá en esta foto, llámese todo lo que es los sitios de Google, Facebook, Teats, YouTube. Estamos viendo que pues lograr un alcance del 50% es algo viable. Entonces, no estamos diciendo acá cuál es el tipo de contenido, no estamos hablando de precio, estamos hablando netamente que se logre llegar al 50% de la gente. ¿Sí? No estamos hablando de si alcanzamos a transmitir la idea que se alcanza a transmitir en un comercial de 30 segundos. Estamos hablando netamente de un mensaje que en unos segundos alcance a ser visto por la gente, se puede. Ahora, también estamos viendo, por ejemplo, proveedores de publicidad mobile como AdsMobile o Spotify, que ya es más de audio, como bien lo conocemos seguro, estamos casi que al nivel de cable, ¿no? Si lo estamos viendo en un 15%, en un 20%, entonces como que todo tiende a normalizarse un poco en ciertos niveles, que básicamente como que se abre la torta para distintos, y abro la torta de audiencias para distintos vehículos, y es lo que trato de transmitir con estas diapositivas que comparan mercados. Entonces, dicho eso, en términos de alcance, tenemos una gran oportunidad general, ¿sí? Ahora hablemos de otro tema que es muy importante y es el tipo de contenido. Entonces, hay tipos de contenido que no son necesariamente mal vistos. Cuando ustedes ven la palabra violencia en esta diapositiva, imaginémonos una película de acción hecha en Hollywood, perfectamente normal para cualquiera de nosotros y que nos gusta verlas, pero hay marcas a las cuales pues no les va a gustar aparecer en películas
donde aparezca guerra, donde aparezca lucha entre personas. Entonces es interesante eso también entenderlo para cuando se hace una selección de contenidos en algún medio de pantallas, ¿vale? Hay marcas a las que no les gusta, manejamos algunas donde dicen, pues no nos interesa estar en contenidos donde hay controversia política, donde de pronto en algunos medios existen noticias que pues, se sabe que no son, o se usan términos o palabras inapropiadas. Entonces esto, entiéndalo no como el tema más puramente prohibido de donde se pauta, llámese, pues lo asociamos mucho con digital, ciertos sitios que se restringen, sino sitios que tienen este tipo de elementos que a algunas marcas no les gustan. Entonces, básicamente temas de discriminación, apuestas, pensemos solamente en videos musicales, por ejemplo, pautar en digital y salir antes de algunos videos musicales. De pronto a algunas marcas no les interesará salir en videos que tengan cierto contenido de bailes o movimientos que también de nuevo es perfectamente canciones que son el hit en este momento en la radio, pero eventualmente ya al momento de ver el video pues no son el ideal para las marcas. Entonces acá el punto, incluyendo incluso también el tipo de producción, si es producida por el usuario o si es producida por todo un estudio, estamos hablando de que siempre tenemos que evaluar cuál es el contenido y el contexto en el cual va a aparecer el mensaje de marca. Es absolutamente importante porque pues finalmente el medio hace también al mensaje, ¿de acuerdo? Hay una cosa bien interesante que existe en México que se llama A Favor de lo Mejor y es una organización en donde justamente para la televisión abierta hay una, voy a llamarlo, definición de algunos programas, de algunos horarios de la parrilla que tienden a ser mucho más favorables para el público general, para el público familiar. Está a lo largo de toda la parrilla del día. Entonces, esto que les estoy diciendo no es solamente de digital, no es solamente de televisión, es una realidad que tenemos que siempre tener en cuenta cuando se hace la planeación para nuestros clientes, ¿de acuerdo? Para los que somos padres de familia, para las madres de familia que están acá en este espacio viendo esta presentación, quizás han usado contenido de video que está en internet pues para sus hijos, ¿no? Ese es el caso y siempre son una gran ayuda en algunos momentos para que los niños estén entretenidos. En esa experiencia de padre, me ha llamado la atención que son videos que pues son plenamente válidos y buen contenido, buena producción si quieren, de pronto uno un poquito menos, un poquito más, según la casa, pero es interesante cómo me he dado cuenta que hay marcas que son para adultos, productos de consumo masivo, que pautan en estos espacios. Y creo que en algunos casos efectivamente es algo planeado, considerando pues que la mamá o el papá pues estamos acompañando al hijo, pero hay otras que de pronto no tienen esto considerado. Y la realidad es que cuando se hace una pauta en general, hemos visto casos en donde el 10% de las impresiones son servidas en sitios o en videos para niños. Entonces es simplemente tener la claridad de que eso sucede. Hay productos que definitivamente deben serlo, otros que no. Nomás cuando estaba tomando la foto de esta imagen para hacer esta presentación, me salieron dos mensajes. Uno, no alcancé a tomar bien la foto, entonces volví a ponerlo. Entonces primero me salió publicidad de un automóvil, claramente un SUV familiar, y luego me salió publicidad o un aviso relacionado pues, con turismo, como lo están viendo. Entonces, la parte del contenido es bien importante tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? No hay contenido malo, no hay contenido bueno, no hay un medio malo ni un medio bueno. Es básicamente la mezcla que se tiene entre los dos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora analicemos algunos criterios para combinar lo que es la televisión y el video online, ¿de acuerdo? Ahora veamos cuáles son algunos criterios importantes para combinar la televisión y el video online. Entonces, vamos a detallarlos cada uno. Analicen que pues no es que esto sea blanco o negro, es básicamente cómo nos vamos a mover en estos intermedios y tenerlo claro en la planeación. Vamos a ir uno por uno, o no se preocupen. Entonces, acá lo primero que tenemos es cuál es el objetivo de campaña. Es un objetivo de recordación, de que mi marca se quede en la mente de las personas, que haya una claridad de nuevo logo, de nuevo contenido de la marca, de los nuevos elementos visuales, auditivos, o si es un tema, pues básicamente de acción inmediata.
Y aquí pues voy a ser muy simplista en el ejemplo, pero sí, claramente en el momento que se tiene un vehículo digital, ¿de acuerdo? En donde básicamente la persona va a tener la posibilidad de hacer clic inmediatamente y acceder al sitio que dice comprar acá, va a ser un poco más fácil que suceda en Internet versus a que suceda en televisión. No quiere decir que en televisión no exista. Acordémonos de cuando decía llame al teléfono 1, 2, 3, 4, 5 y descargue algún beneficio para su celular o algún servicio, o inscríbase, llame ya. Eso también pues es una acción inmediata. Entonces, básicamente es entender qué tipo de acción inmediata es la que estemos buscando en cada caso, ¿no? También qué tan fácil es medirlo, ¿no? De pronto hacer una atribución en televisión, en medios offline es un poquito más complejo que cuando se hace en medios digitales, cuando pues ya hay una huella digital que trae el usuario en el momento que entra al sitio. Luego estamos hablando del tipo de contenido. Si es un contenido sin restricciones o una selección específica. Relacionado con lo que les decía antes, hablemos de selección específica. Entonces, de pronto es una marca que le gusta estar en canales de deportes o en programas de deportes, o es de fashion, o es de lujo, o es un poco más financiera, para hablar solamente de los ejemplos que están acá. Entonces, eso básicamente es a lo que me refiero con acción, con una selección específica de contenidos. De otro lado, tenemos marcas en donde de pronto no están no tienen restricciones en absoluto por ninguno de estos puntos. Y de nuevo, les digo, pensemos en la televisión abierta que tenemos, a la que tenemos acceso todo el tiempo. O bueno, también naturalmente los videos que surgen en, en, en Internet. Entonces, estamos hablando de noticieros, novelas, videos musicales, lo mismo que les hablaba hace un momento. De pronto, acá vuelvo a mencionar el tema de si es generado por el usuario o si pues la marca prefiere estar en unos espacios donde pues haya una producción un poco más sofisticada. Entonces, es básicamente la importancia de ver cómo es el contenido. Es importante aclarar también que este tipo de contenido, tanto especializado como abierto, existe en todas las pantallas. Existe tanto en digital como en televisión como en cable. Entonces, es un tema de selección de soportes al que básicamente me refiero acá. No estoy hablando de fragmentación, hay medios que tienen una fragmentación muy alta, entonces hacer un listado de medios digitales va a ser mucho más extenso que hacer un listado de canales de televisión, pero pues en los dos casos definitivamente se puede. Hablemos ahora de lo que es el alcance potencial. El alcance potencial, como lo dice su palabra, es a qué tanta gente puedo llegar, ¿de acuerdo? Entonces, pues si vamos a pensar en una campaña, en general, pues el principio publicitario es llegar a la mayor cantidad de personas en el momento correcto, con el mensaje correcto, pues siempre vamos a buscar maximizar el alcance. En todo caso, cuando hablo acá de que el alcance de pronto sea de menos del 5%, es que tenemos la tolerancia de que con este medio vamos a hacer un apoyo específico a un segmento del target. Es difícil hacer una campaña pensando que vamos a llegar al 5% del target, pero tómenlo más como por los apoyos. Y pensemos en ese caso en la publicidad exterior, que justamente dentro de los videos y pantallas que hablábamos hace un rato, puede responder perfectamente a ese alcance marginal de un 5%. ¿Vale? Entonces, la misma radio y algunos contenidos. Entonces, es a lo que me refiero con esto. No es que hayan campañas para el 5% del target, sino medios en donde tenemos un margen de tolerancia de que sean más reach extender o tienen un rol estratégico distinto al resto de la mezcla y que sabemos que pueden llegar a menos gente. Luego tenemos el alcance potencial. Entonces, el alcance potencial del 80% efectivamente se refiere a pues, llegar a una gran masa. Y ahí es donde estamos encontrando justamente pues una, una cifra alta para algunos medios como los que les acabo de mencionar anteriormente con todas las cifras. La frecuencia básicamente se refiere a qué tantas veces voy a llegar al grupo objetivo. Y ahí es donde quiero hablarles de algo que pues justamente se relaciona con el desgaste publicitario. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en televisión o en digital, podemos llegar a exponernos a mensajes que los vemos muchas veces. ¿Sí? Pensémoslo primero como audiencia antes de entrar a entender esta gráfica. Entonces, básicamente, lo que ustedes van a ver acá es que de una campaña que pensemos son 100 TRPs,
Dentro de ese grupo que construyó esos 100 TRPs, dentro de ese grupo objetivo, tenemos un subgrupo, dividiendo esto en quintiles o en 5 grupos de número de personas iguales, definidos por la cantidad de televisión que ven, o de digital si quieren. Para este ejemplo televisión, tenemos el segmento de gente que ve más, ¿sí? Entonces es esa gente que se va a exponer más a un comercial, y en el lado opuesto, como está acá en este ejemplo, personas que pues casi no consumen televisión. Entonces la primera, esa pauta casi que se convierte en 176 TRPs y un porcentaje de alcance de 85%, mientras que en el segmento pequeño, que también fue alcanzado por esa campaña, fue el 22%. Y ahí en la mitad tenemos las otras escalas, ¿no? Que están como dibujadas con un triángulo. Entonces, dicho eso, hay distintos niveles de consumo. Y esto pues sí tiende a suceder un poco más en televisión, que pues para llegar a un alcance consistente y amplio, pues tenemos que sobreexponer a algunas personas. Eso está bien siempre y cuando la marca también lo tenga claro, siempre igual que como les hablaba ahorita con el contenido. Entonces, si la marca tiene claridad de que pues tiene un presupuesto de producción para estar generando contenidos que estén mitigando ese wear out o ese desgaste publicitario, pues perfecto. Y lo vemos mucho con retail, con telecomunicaciones, en algunos países con bancos, en donde pues son marcas que salen mucho en televisión, ahí sí lo digo, pero cada vez estamos viendo que cada mes tiene un mensaje distinto o tiene un cambio en la ejecución. Esto está muy relacionado con ese desgaste publicitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el lado digital, sí y solo si tenemos todo controlado desde una plataforma, es mucho más fácil controlar la frecuencia y pueden establecerse máximos. Entonces, en el momento que una persona se expone, y si esto está definido para un determinado periodo de tiempo, que ese individuo digital se exponga al mensaje máximo una vez o máximo 2 veces, se elimina ese ingrediente de desperdicio. Entonces es un balance. Como les decía, no hay un medio malo ni un medio bueno, simplemente puede llegar a usarse de una manera más eficiente y combinada las dos pantallas, la televisión y el digital, para llegar a generar un alcance mayor. ¿Correcto? Luego tenemos el costo por audiencia. Entonces, esto es qué tan tolerante es el cliente a tener un costo mayor, un costo por audiencia, llámese costo por mil, costo punto rating, etcétera. Y luego, de pronto otros en donde definitivamente lo quiera reducir al máximo. Entonces, en ese caso, básicamente lo que tenemos es que cuando existe una tolerancia alta, que en general son clientes o son casos en donde hay un foco mayor a la calidad que se esté comprando. Cuando hablo de calidad, y esto es una realidad que estamos viendo y es correcta, mucho pues las revisiones y las auditorías de la compra de medios desde el punto de vista de cuánto prime time compraste, cuántos de tus TRPs están teniendo posición en break preferencial, cuánto, no sé, cuál es el alcance que se está logrando. Y esto es el balance entre comprar muchos comerciales o inserciones baratas versus tener de pronto un costo más alto, pero pues con una calidad mayor que llegue en un momento del día mejor. Y entonces en ese sentido es que se presentan esas diferencias. En digital sucede lo mismo con viewability, cuando de pronto se está buscando generar un lead o una acción, entonces pues ya no salimos de pensar en el CPM, sino es más ver cómo vamos a generar esa conversión. Entonces es exactamente lo mismo para las dos pantallas, es que tanta costo-eficiencia se esté buscando. Luego en la parte de calidad de producción, es de nuevo lo que he venido mencionando. Si queremos salir, que la marca aparezca en un contenido más profesionalmente desarrollado, hablemos del lado izquierdo, donde está lo que quiere decir la alta calidad, y otro en donde tenemos un contenido generado por el usuario. Entonces acá tenemos mucho el contenido de influencer, en donde pues hay de todo, hay expertos o expertas en hacer deporte, en trabajar, hacer ejercicio. Luego acá tenemos un ejemplo de video gamers, los videos tradicionales de las mascotas. Entonces, todo ese tipo de cosas siempre es válido desde el punto de vista que digamos, sí, soy una marca de belleza y queremos aparecer en un contenido donde salgan influencers que enseñen a las niñas a maquillarse, a las mujeres a maquillarse, o una marca de alimentos que quiera tener actividad
con un influencer de generación de recetas y cocinar. Entonces todo es válido, siempre y cuando todo esté medido. Lo que no está bien es cuando de repente surgen las sorpresas y, wow, el 10% de mi pauta está saliendo en contenido infantil, no lo sabía. O de repente, wow, compré muchos TRPs, pero está saliendo en una franja en donde casi no me ven y de repente los alcances que estoy logrando no son tan altos. Entonces siempre es un sano balance y siempre tener la claridad de esto. Por último, hablemos del viewability y es básicamente el gran reto en donde, que tenemos en digital, porque si bien no hay una medición de viewability para televisión, eso es bien importante, lo que tenemos es una medición de cómo cambian los ratings en un corte comercial. Tenemos básicamente pues, un pensar de que pues, hay un consumo del comercial de televisión que es consumido de una manera un poco mayor a lo que se consume, en este caso, varias redes sociales que ustedes ven en el ejemplo. Entonces, para que un mensaje sea considerado visible en estas redes sociales, pues ustedes están viendo que se consideran, por ejemplo, los 3 segundos, 2 segundos, en Snap que se vea la historia. En YouTube en realidad lo que quiero indicar acá es que en general un gran porcentaje del comercial tiende a verse, son niveles de viewability altos. Entonces, lo importante acá es, bueno, estamos preparados para tener un mensaje que va a transmitir el beneficio que queremos en 2 segundos, es mejor pensarlo así, o en 3, o necesitamos un mensaje más extenso en donde tengamos que transmitir un beneficio funcional o emocional y por eso vamos a necesitar cierto tiempo que es un poco mayor. Lo que no está bien es pasar el comercial de televisión a una plataforma de las que ustedes están viendo acá. Bueno, quizás YouTube, pero las otras no. Y ustedes hablan con nuestros partners de estos medios. Facebook les va a decir, no vayan a pasar el comercial de televisión a un formato en donde pues empecemos la pantalla es vertical y pues el tipo de experiencia pues es muy distinta cuando uno se sienta al frente del televisor. Por más que tenga otra pantalla en la mano, el equivalente a saltar el mensaje pues es mucho mayor. Entonces es importante considerar esos puntos. De manera que estos son como los elementos para hacer como un recuento que siempre es importante balancear para tener muy claro pues en la mezcla de pantallas y pues siempre claramente pues los expertos estamos para soportar en esto, ¿no? Porque esto implica mucho tema de estudios, mucho tema de medición, mucho tema de negociaciones y pues por supuesto también hay otros elementos de contenidos en donde pues siempre ese triángulo agencia, central y cliente pues va a ser el más potente de todos. Hablemos ahora del contexto comercial general. Empezamos hablando de las tendencias de audiencias, luego hablamos de contenidos, luego empezamos a cruzar un poco los criterios para balancear pantallas. Hablemos de un tema bien importante que es la parte comercial, cuál es la posición que están teniendo los canales o los medios en general, porque también vamos a hablar de digital comercialmente ahora pues en estos tiempos, ¿no? Entonces, en televisión básicamente estamos hablando de una defensa de revenue. Los canales en este momento, pues en general en Latinoamérica, tienen una posición en donde pues está muy protegido el precio. Nosotros nos preguntan mucho en Latinoamérica, he tenido cualquier cantidad de llamadas con equipos globales de, bueno, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué tanto se bajaron los precios? Bueno, la realidad es que no fue tanto como se hubiese pensado. Hubo una posición un poco más de aceptación en algunos casos de reducciones de presupuesto, pero no reducciones de precio en general. ¿Sí? En la mayoría de países, acuérdense que estamos hablando de más de 17 países. Hay casos donde hubo, pero en general podría decir que no, y sobre todo también en los mercados más grandes. Es un poco más defender el precio, el ingreso que estoy teniendo por cada pauta, por cada comercial que emito, y prefiero cobrarlo en lo que corresponde y no sacrificar el precio. Y sabemos que viene un año difícil, 2020, ya en el año 2021 pues será un año de recuperación, pero mucho defensa de revenue, mucho defensa de esa estructura de costos que está detrás de un comercial, es lo que se está presentando. Tiende a comercializarse más que todo el costo por spot, ¿vale? En toda la región. Hace unos años en algunos mercados se hablaba del costo punto rating, en realidad es que tiende más a ser el costo por spot y el rating es una variable que
la agencia de medios o la agencia de publicidad, pues es la que lo controla, porque sigue vivo. Y los clientes naturalmente siempre van a preguntar cuál es el costo punto rating. Bueno, ya no es algo que tú negocias necesariamente con el canal. Esto es algo que es el producto del manejo del precio del spot con el cambio en las audiencias que ustedes vieron hace un tiempo, hace un momento. Entonces, pues todo esto básicamente pues es como la dinámica que se está teniendo ahorita en televisión abierta. El CPM pues existe en varios mercados, México, Perú, y pues básicamente pues estamos teniendo alianzas de contenido con casas internacionales. Una de las networks que están en México, pues de hecho tiene un acuerdo con Amazon Prime para generación de contenidos. Hay otra casa internacional que compró un canal en Chile y tiene que ver con un tema de producción local también. Igualmente en Argentina, otra casa internacional que compró uno de los canales más grandes. Entonces ese tipo de cosas o de alianzas o de integraciones existen en la región y están como muy enfocados en mejorar el producto que se está teniendo y pues exportarlo naturalmente. A nivel televisión paga, esto es un poco más de revenue que, como les decía, en televisión abierta es un poco más defensa de billings o de share. Acá de pronto puede haber una flexibilidad un poquito mayor en precios. No estoy diciendo que es que se vayan a bajar los precios, pero dado que han habido unas integraciones de casas a nivel internacional, a nivel global, pues es normal que estos nuevos holdings estén buscando capturar mayores billings. Entonces, ustedes han escuchado de la compra de Disney a Fox, ¿sí? A nivel global. Eso empezó a accionarse desde el año 2020, un poquito a finales del 2019. Eh, Justamente pues desde el 2020 pues se consolida Warner Media o lo que conocemos como Turner, también comercializando Cinemax, estoy hablando a nivel Latinoamérica, y Discovery Networks pues está comercializando Sony desde este año, desde 2021, fue un anuncio que se hizo a final del año 2020. Entonces, ese tipo de integraciones de que ya no son varias casas pequeñas, sino como que tienden a haber un par de players que dominan más el share, pues empiezan a generar una dinámica que pues vamos a ver este año 2021 cómo se da, pero tiende a ser un poquito más de proteger los billings que se están teniendo, ¿no? Hay mucha apertura a acuerdos regionales por cada una de estas cadenas o de estas grandes casas ahora para que un cliente que tenga presencia en distintos mercados pues tenga un beneficio en vez de ser mediano o pequeño en una región, pues ser grande o más relevante en un solo punto. Entonces esas negociaciones tienden a suceder. Eh, Luego estamos hablando de digital, en donde digital pues básicamente los medios están preparándose y preparando a los anunciantes pues para todo el mundo que va a ser sin cookies desde el año 2023, perdón, 2022. 2021 pues es algo que ya existe en Estados Unidos porque pues acá hay un poco más de participación de mercado de dispositivos Safari, pero ya desde el año entrante todo el tema de cookies y pues toda esta segmentación con la que se trabaja digital pues ya no tendría, ya no aplicaría, ¿no? Con todo lo que es Android. Entonces, en ese sentido, básicamente pues se está trabajando mucho en educación, es un medio que viene creciendo, es un medio en donde también hubo una disponibilidad de inventario muy grande en el momento de la pandemia, pero pues que de alguna manera vienen trabajando mucho los acuerdos conjuntos estratégicos o lo que llaman JBPs o Joint Business Plans, en donde pues se trabaja mucho con los clientes, más que un tema de precio, es un poco qué valores agregados se le puede dar a un cliente. Tienden a ser un poco más regionales, por ser medios, no estamos hablando del canal grande de televisión de cada uno de los mercados, sino pues por ser medios globales, pues digamos que el foco es un poco más a un nivel regional. No quiero decir que no existan localmente existen, también pues con cuentas o con clientes de un tamaño bastante amplio, ¿no? Entonces, ¿esto qué incluye? Pues son adaptaciones de contenidos, un poco eh, aperturas a ciertos tipos de investigaciones, A/B tests, ¿sí? Y pues básicamente eso también muy vinculado, como les digo, a acuerdos regionales y es como en dónde está cada uno, todos desde un punto de vista un poco más maduro, la televisión y el cable y digital un poco en una fase más de crecimiento, consolidación, porque pues ya no estamos viendo los saltos de crecimiento de un año a otro, pero es esa, como les digo, consolidación que empieza como el pie publicitario, la torta publicitaria,
a estabilizarse, y es lo que estamos, de lo que estamos hablando. Ahora, hablemos de la mejor mezcla de los dos mundos, y acá sí voy a irme un poquito más, me salgo de Latinoamérica de alguna forma, y hablamos de lo que pasa pues acá en Estados Unidos, en Europa o en otros países, y es todo lo que es Connected TV. Connected TV está muy relacionado con lo que les decía de OTT, y efectivamente OTT existe, y de una manera muy importante. Lo veíamos en la primera diapositiva de la presentación, en la segunda, que veíamos que un tercio de las personas declaran exponerse a un sistema de video online como Netflix o Amazon Prime o Disney Plus, etcétera, en el año 2020. Entonces, ese tercio de personas, que pues ya es una proporción grande, pues claramente lo tenemos en Latinoamérica y existe. Lo que sucede es que está empezando a haber también proveedores de este tipo de servicio, de este tipo de televisión, en donde podemos comprar publicidad, ¿de acuerdo? Entonces, primero vayamos a un poco a definiciones. Entonces, como ustedes ven, las OTT pues usa aplicaciones para transmitir contenido de video a un televisor a través de una conexión a internet, y pues esto tiene la parte de on demand, que es cuando eh, accedo al programa o a la serie cuando yo quiero, ¿sí? O cuando es linear o live, en donde pues el contenido se está transmitiendo en tiempo real. Una de las grandes fortalezas cuando pues uno lee pues de la migración en otras regiones del cable a este tipo de televisión, es pues justamente que pues el contenido se ve cuando la audiencia lo quiere ver, y la producción, la calidad de producción es tan buena pues que es a nivel de casas internacionales. Entonces, eh, aquí en esta parte pues es bien interesante esto, que empecemos a tener ventanas de tener presencia publicitaria en estos espacios. Esto pues es básicamente programático, igual que pues el manejo de plataformas online. Por eso digo que es como la mejor mezcla de los dos mundos, porque estamos viendo en el televisor de nuestra casa un comercial que está servido a ese usuario después de pues todo el proceso programático que pues esto implica. Entonces tenemos la parte de segmentación de digital con la parte de la espectacularidad o tamaño de la pantalla o del mensaje que tiene el televisor de nuestra casa. Todo pues con la información que va almacenando la caja, que es un poco la fotito que está en la parte inferior de la diapositiva, pues del proveedor que estemos usando, ¿no? Entonces, existen estos multichannel video programming distributors. Esto pues es un poquito largo el nombre, pero pues en Latinoamérica ya desde el año pasado se lanzó Pluto, existe Tubi, y pues estamos hablando también de algunos otros servicios que existen en algunos países como Brasil, México, pero estos que les digo pues son un poquito más transversales. Entonces, pues, ¿cuál es la gran diferencia acá? Como les digo, ya estamos hablando de que es el televisor de nuestra casa que está proyectando el mensaje comercial con un principio de compra digital. Entonces, esto es sumamente interesante. No, al esto comercializarse a través de CPMs, pues los CPMs todavía están un poco altos, ¿no? Esto es algo que están haciendo, es interesante probarlo. En la medida que haya más inventario y acá haya más oferta, pues justamente esos CPMs pueden tender a decrecer. Son CPMs como los de video online, de redes pues de alta calidad de contenido. Pero igual, pues cuando comparamos con televisión puede llegar a ser notablemente un poco más alto. Entonces lo importante es acá comparar, y ahí sí anticiparnos un poco a qué se viene, ¿no? Entonces tenemos el método de segmentación de la televisión tradicional, en donde pues como sabemos es a través de demográficos, como está en el ejemplo acá, mujeres de 18 a 40 años, nivel socioeconómico alto y medio, y luego la forma como analizamos la eficiencia en general pues son los TRPs o costo punto rating, al margen de que se comercialice de otra forma. En las agencias analizamos mucho los TRPs, ¿cierto? Por lo menos, también alcances y otros criterios, pero podemos analizarlo así, resumirlo así. Entonces, pues se hace una negociación con la cadena, se ordenan los programas específicos, y pues claramente al estar hablando de un canal, así sea de cable, que pues tiene un contenido muy definido hacia un usuario, hacia un perfil ahí sí demográfico, es posible que haya cierto nivel de desperdicio, como sucede en la televisión nacional abierta, cuando pues hay un programa, una novela que ve mucha gente,
pues son tantas audiencias que participan en ella, que si nuestro target fueran las mujeres de 18 a 40 años, nivel socioeconómico alto y medio, seguramente vamos a llegar también a hombres de 18 a 40, nivel socioeconómico alto y medio, y eso pues ya nos va a plantear, entre comillas, un nivel de desperdicio. Entonces, pues es una de las situaciones que esto genera, también por lo que no es un medio tan fragmentado. Entonces, es bondadoso en generación de alcance, en costo-eficiencias, un poco en la parte de el desperdicio, pues puede ser un poquito alto. Mucho más en algunos canales pequeños. Entonces, la parte de televisión programática, pues esto es básicamente la definición de perfiles de acuerdo en información recolectada pues por la caja, como les digo, del proveedor de cable que se maneje, ¿cierto? También pues existe para nuestro caso en Latinoamérica pues la compra de datos, de third party data, que pues es bastante útil pues para empezar a hacer estas pruebas. Y acá pues justamente lo que hablamos es del perfil interesados en comprar un automóvil con grado universitario y niños en el hogar. Este pues es otra definición más parecida a la digital de grupo objetivo que, como les digo, pues puede tener un componente un poco más de comportamientos recientemente medidos que nos permite acercarnos un poquito más a quizás la intencionalidad de adquirir o preguntar por un producto. Entonces acá en vez de TRPs tendemos a más bien a hablar de impresiones. No quiere decir en ninguno de los dos casos que no hablamos del usuario único o del alcance. Eso es bastante importante. Siempre es maximización de alcance es esencial. Y recomiendo que siempre lo analicemos así, si no vamos a acabar siempre comprando TRPs o impresiones baratas y que de repente pues no responden a niveles de calidad o de cobertura. Entonces, aquí básicamente pues al haber una selección programática de la audiencia con un perfil específico, pues va a haber un nivel de desperdicio un poco menor, pero pues va a existir. Addressable TV básicamente es un tipo de televisión programática que básicamente, para hacer la historia sencilla, tiene que ver con que se hace una segmentación al nivel de hogar. Entonces, tú puedes tener en tu televisor, estar viendo un programa de televisión y tu vecino, inmediatamente, el que vive al lado, va a estar viendo exactamente el mismo programa. El comercial de televisión va a ser distinto para los dos en una estrategia de Addressable TV que te seleccione a ti como audiencia y no al vecino. Entonces llega a ese nivel de segmentación. Es bastante interesante y depende mucho también de la información disponible que genere pues el cable operador. Entonces es muy interesante. Eso es una subasta en tiempo real y pues se entrega, como les digo, a hogares específicos que responden al perfil que se está buscando. Dicho esto, el Programmatic y el Addressable TV en conjunto suman más o menos el 12% de la inversión en televisión, no Total Medios, en televisión de Estados Unidos, ¿sí? Por dar una referencia geográficamente cercana. Entonces, pues, si esto ha sido el 12% de el share of investment de un medio que pues tendrá más o menos un tercio de la pauta, pues tiende a ser todavía pequeño incluso acá, pero sucede igual que como sucedía con el OTT, ¿cierto? O con los servicios de streaming de televisión, como que va plano y de repente se dispara cuando llega a nuestros mercados y pues eso es una cosa que es bien interesante tenerla muy en cuenta, ¿no? Y pues es muy interesante porque pues ya permite la unión de los dos mundos y hacer una segmentación programática. Acá pues el zapping en la mayoría de casos no existe. Tú tienes que esperar, mientras te salió el comercial, tienes que esperar que pase el minuto o los 2 minutos de comerciales para continuar viendo el programa. No hay forma de saltarlo. Entonces son breaks comerciales más cortos, vuelvo a decir, con la espectacularidad de tu televisor. Entonces eso es bien interesante. Entonces, para cerrar toda esta charla, hablemos de la importancia en la integralidad del estratega y pensemos en que antes hablábamos de arquitectos que con mucho cuidado definían o definíamos toda la parte del alcance, la frecuencia para la televisión, TRPs, afinidad, es importante todavía, pero pues se manejaba mucho el optimizador de la pauta, cómo se pueden balancear estos criterios. Y pues básicamente eso pues basado en las audiencias disponibles que existan en cada uno de los mercados. El planner digital, por otro lado, pues una conversación muy enfocada a las impresiones, al costo por mil, al click-through rate, ¿de acuerdo? Como fuente de información Comscore,
tener claridad cómo se ordenan los medios, casi que a cada medio directamente, porque programático pues no estaba. Ahora pues básicamente hablamos de un perfil más integral, en donde decir que hay un especialista offline y un especialista online, eso tiende pues a desaparecer, porque ya no estamos hablando de que televisión sigue teniendo pues el 60% de la inversión de la industria. Es un porcentaje que se ha reducido y el porcentaje digital crece. Casi que están igual en este momento aún en Latinoamérica, ¿sí? Es como los promedios que nosotros vemos. Entonces, es importante que el planner pues tenga el conocimiento de digital, y no estamos hablando que sea el experto entonces en hacer el manejo de la plataforma del optimizador de televisión, y así mismo el manejo de la plataforma de Google, Facebook o de cualquier otra compra programática. No necesariamente, pero sí entender muy bien los conceptos y qué se puede mejorar y qué se puede optimizar, pues para que sí en un equipo integral pues se pueda hacer la mejor contribución desde cada una de las pantallas a la estrategia completa. Entonces ahí es donde ustedes están viendo adicionalmente en la primera parte de televisión que sí se sigue hablando de alcance-frecuencia. Como les dije en algún momento, cada vez hay más auditorías, más cuidado, y esto es muy bueno porque es cuidado no solamente a comprar económico, sino también a comprar de calidad. Entonces se balancea mucho el tipo de compra. Entonces ahí es cuando ustedes ven más cuidado al prime time, más cuidado al positioning break. Vemos pues distintos modelos de compra en televisión, y sobre todo en digital, pues ya estamos hablando no de CPM y click-through rate como hace muchos años, sino pues el costo de lo que quieran. Muchos relacionados con el viewability, fíjense, es el costo por view, el BCPV, el BCPM, el BCPCV. Entonces, son muy vinculados justamente a si el mensaje fue visto en la proporción que necesita el cliente o en la proporción de los estándares un poco más de industria, pero en general es que el mensaje se ha visto, y esto pues complementa mucho ya de una manera pragmática lo que les estaba diciendo hace unos minutos de la importancia de que el mensaje se ha visto, y si es un mensaje de una exposición fugaz, pues tener un contenido que pues esté preparado para una exposición fugaz, una exposición de 2 segundos, y no contemos con que un mensaje de 15 segundos va a tener el efecto en una plataforma que en general va a generar exposiciones de pocos segundos. Es muy importante que sean planners que tengan la capacidad de estandarizar universos. Todavía nosotros estamos, y en todo el mundo, contando con fuentes de información distintas, ¿sí? En general. Entonces es una fuente de información de televisión, es otra fuente de información para digital. Entonces son universos distintos que es muy importante saber cómo se estandarizan, tener un criterio claro acordado con el cliente para que se puedan medir alcances complementarios. Eso es bien interesante, bien importante para poder medir mejor la eficiencia de una estrategia. Eso pues es bien importante porque pues al final todas las agencias somos personas, están hechas de personas, de talento. Entonces es la mejor forma de cerrar esta charla sobre complementariedad entre pantallas, en mostrar cómo el video se ha tomado el mix de medios, y cómo ver hacia adelante y pues, escuchar mucho las tendencias que pasan en esta región que es tan diversa y rica en learnings. Entonces, pues espero haya estado todo muy claro. Les agradezco muchísimo, muchísimas gracias a Ogilvy. Es un placer estar en Ogilvy Talks, y me encantaría pues recibir cada comentario que tengan, y pues nada, ojalá en un futuro poderlos ver en persona. Muy amables.